Vamos a hacer este problema, el enunciado es muy concreto, dice determine los puntos de esta superficie que están más próximos al origen. Este problema nos lo propone Michael y vamos a resolverlo. ¿Qué quiere decir el problema? Bueno, pues si tenemos una superficie cualquiera, yo dibujo así una superficie en los ejes X y Z en el espacio X y Z, el origen es este punto, el punto O, que es el punto 0, 0, 0, la superficie que me han dado es z al cuadrado igual x por y más 1, entonces tengo que buscar un punto de esta superficie que esté lo más próximo al origen. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la distancia que haya desde ese punto que estamos buscando hasta el origen, pues sea mínima. Si yo llamo a esta distancia D y el punto le llamo P, el punto P es el punto X y Z. Pertenece a la superficie y su distancia al origen es D. Tengo que ver cuál es de todos los puntos el que tiene la distancia más pequeña, la mínima. Bueno, ¿cómo se hace la distancia entre dos puntos? Pues la distancia entre dos puntos se hace haciendo la raíz cuadrada de el punto X y Z y se le resta 0, 0, 0. O sea, cada coordenada le resto la otra. Como es 0, lo voy a poner, luego ya lo quito. X menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado y más z menos 0 al cuadrado, ¿no? Todo esto debajo de la raíz. O sea que la distancia entre un punto x y z y el origen pues es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Pero claro, ¿qué punto? El que pertenezca a la superficie. De manera que si hay una relación entre las coordenadas del punto x y más 1, significa que esta z al cuadrado siempre tiene que cumplir esta condición. O sea que ahora yo puedo decir que la distancia de los puntos que yo estoy buscando realmente son x al cuadrado más y al cuadrado más, y ahora en lugar de poner la z al cuadrado pongo esto, x por y más 1. De manera que lo que yo tengo es una función de dos variables. La distancia xy igual a esto. Pero claro, yo tendría que buscar el mínimo de ahí. Pero lo que voy a hacer es la distancia al cuadrado. La distancia al cuadrado lo que me supone es quitar la raíz cuadrada. ¿Por qué lo hago? Pues porque el mínimo de la distancia con raíz y el mínimo de la distancia al cuadrado pues tiene que ser el mismo, ¿no? El mínimo de la d pues también estará en el mínimo de d al cuadrado. De manera que lo voy a hacer el mínimo. Voy a buscar el mínimo de d al cuadrado de xy. Lo voy a llamar f de xy. Condición necesaria para que sea máximo o mínimo. Pues la condición necesaria es que la derivada con respecto a x en un punto tiene que ser 0 y con respecto a y también tiene que ser 0. Condición necesaria. Vamos a hacerlo. Derivo aquí, f de x ya lo hemos dicho, es x cuadrado más y cuadrado más xy más 1. Derivo. Con respecto a x, la variable es x y todas las demás son constantes. Por lo tanto, esto es 0 y aquí me queda y. Esto tiene que ser 0. Con respecto a y, pues 2y más x igual a 0. Las soluciones de este sistema me darán los posibles puntos de máximos o mínimos. Evidentemente la solución es 0, ¿no? Si multiplico esta, por ejemplo,
por menos 2, pues me queda 2x más y. Pongo menos 2x menos 4y menos 3y igual a 0. La y es 0. Si la y es 0, pues lógicamente la x tiene que ser 0. Por lo tanto, posibles puntos de máximo mínimo, 0 para la x, voy a ponerlo, 0 para la x, 0 para la y para la z, ¿cuánto es? Pues ahí me tengo que ir a la superficie. Entonces decimos, cuando la x es 0, la y es 0, pues la z es 1. Digo, la z, esto es z al cuadrado. De donde deduzco que hay dos posibles zetas, que son más menos la raíz de 1. O sea que tendremos más 1 y menos 1. Dos posibles puntos. El punto 0, 0, 1 y el punto 0, 0, menos 1. Bien, ¿cómo compruebo que son mínimos o máximos? Pues lo tengo que poner la condición suficiente. Os recuerdo la teoría. La teoría me dice que yo tengo que, para los puntos que estoy buscando, he puesto f, la derivada segunda con respecto a x dos veces del punto por la derivada segunda con respecto a y dos veces del punto menos la derivada con respecto a x y luego con respecto a y al cuadrado. Esto tiene que ser mayor que 0. Y además la derivada segunda con respecto a x dos veces tiene que ser mayor que 0. Si cumple estas condiciones, entonces será mínimo. Vamos a comprobarlo. Voy a hacer la derivada segunda primero. La hago aquí. Derivada segunda con respecto a x dos veces, pues derivo aquí, ¿no? Y esto me queda un 2. La derivada segunda con respecto a y dos veces, pues derivo aquí. Y con respecto a y es 2. Y la derivada segunda con respecto a x y luego con respecto a y, ¿cuánto es? Pues con respecto a x es esto y con respecto a y pues es un 1. Pues lo compruebo aquí. Aquí tengo. La segunda de x es 2. No puedo sustituir porque no tiene x. Por la segunda con respecto a y también es 2. Menos la x con respecto a y al cuadrado, pues es un 1. Y esto me queda un 3. Esto es mayor que 0. Por lo tanto, la primera condición la cumple. Y ahora la segunda. La f segunda de x, o sea, la derivada segunda con respecto a x dos veces, como era 2, es mayor que 0. Por lo tanto, ya hemos encontrado que tenemos mínimo, la mínima distancia, puntos que pertenezcan a la superficie, y la mínima distancia al origen es el 0, 0, 1, y el otro lo llamamos Q, será el 0, 0, menos 1. ¿Por qué lo he hecho con el cuadrado? Pues porque con el cuadrado las derivadas pues son mucho más fáciles, ¿no?